Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 2, el nivel número 2. Este día, bueno, también quería recordarles que esta semana nadie mandó su tarea de este nivel, entonces, para que se pongan al día, ¿verdad? Habíamos quedado que las tareas ahora este trimestre no se les va a dejar como en el primer nivel, sino que ustedes se ponen el reto, ¿verdad? Ustedes deciden, quiero hacer una oración o dos oraciones o tres oraciones del tema que vimos. Y pues ustedes mismos pueden ir eligiendo tal vez lo más fácil o lo más difícil de cada sesión para que lo vayan trabajando, que nadie mandó su tarea. So, welcome everyone to class number two, level two. Tamacheni would like to begin by saying that no one sent in their homework this week. So, the homework assignments, they're different from the previous semester. This semester, the assignments are basically you take the content, either the easiest portion or the most difficult portion of the class, and challenge yourself and create a sentence, right? And you can record the audio and send that. So, era de grabar una oración, ¿verdad, Tamachiani? Y Sí, bueno, realmente no hay como una cantidad. Pueden, por ejemplo, del otro nivel, hay compañeros que hicieron tres, cinco, o sea, dependiendo de cada uno de lo que quieran hacer, mhm. pueden mandarlo. Sí, sí. So Tamachani says you can make it as easy as you would like, or you can make it as difficult as you like. Some students on the other class, they send 3 or 5 audios, right? And it can be any sentence you want, so long as it has to do with the class that we just saw. Mhm. Sí. Oraciones, no audios. Uh, Sí, no audio, sí. solo que lo escriban. No, o sea, ellos enviaron como tres o cinco oraciones, pero en el mismo audio. Ah, okay. Ajá, sí, sí, sí. So so Tamachani says they sent one audio that included 3 to 5 sentences, but it was all done in one audio. Mhm. Muy bien, bueno, gracias, compañeros, gracias, Valerie. Bueno, vamos a comenzar esta clase. Quiero decirles que ya solo nos hacen falta dos clases de vocabulario, esta y la de la otra semana. La otra semana vamos a estar hablando sobre la salud y esta semana vamos a estar hablando sobre el cielo y el clima. Estas son las únicas dos sesiones que nos hacen falta de vocabulario. Todo lo demás, pues ya las clases son un poquito más diferentes porque comenzamos a trabajar con los verbos, a hacer más conjugaciones, a hacer más oraciones. Entonces, y textos, ¿verdad? Porque como les habíamos dicho, en este nivel vamos a hacer diferentes cuentos, vamos a hacer artículos, entonces ya casi comenzamos con lo bueno. So Damachani says today, this class and next week are the two last classes where Damachani is going to be focusing on vocabulary. After next week's class, next week is going to be about health. So after that one, the format is going to change. We're going to be focusing more on verbs, conjugating them, writing more text, and writing articles. And yeah. Mhm. Muy bien, bueno, esta semana entonces vamos a estar hablando, tenemos acá Gaigasco, que significa el cielo. Realmente del cielo hay mucho que hablar, sí, comenzando, no sé si ustedes estuvieron en el taller del Axis Mundis, creo que se llamaba ese taller, en donde veíamos, por ejemplo, lo que los abuelos creen que hay debajo de la tierra y lo que hay sobre nosotros porque hay de verdad que mucho que hablar. Si ustedes no estuvieron en ese taller, se los voy a mandar, porque, bueno, arriba en el cielo, para los abuelitos, es otro mundo. De hecho, el color del cielo es así porque son como las montañas de allá arriba que las vemos de lejos y por eso es que el cielo se ve como celeste, porque son montañas que están lejos, ¿verdad? Entonces, hay muchas historias, hay muchas cosas bonitas y otras no tan bonitas, porque así como hay cosas buenas, también hay cosas malas que bajan de ese otro mundo. Entonces, les voy a dejar ese video también del taller por si no se pudieron conectar a ese taller que dimos, creo que el trimestre pasado.
So today's topic is about the sky as well as the climate. So the word that you see here on the screen, gayahku, it literally translates to the above, right? The above, because there's no word for sky in Nahuatl, so you just say the above or up above. So Tamachani says some of you may have attended one of the workshops that was presented last semester. The title was Axis Mundi, and it's basically sharing the stories of the elders. They talk about what is beneath the earth and what also lives above us. So the sky for the elders in the Nawa community is a whole different world. So for example, the sky is blue because the sky, they're the mountains. It's this in those mountains, the color of them are the same as our mountains. And Tamachani says he's going to share the Axis Mundi workshop with us in case some of us were not able to attend because this is the mythology of the Nawa community. So they talk about very beautiful things, but they also talk about not so beautiful things because there are things that descend from the sky and visit us. Mhm. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con las cosas que hay en la noche. En la noche, Catayúa. Palabra para cielo, vimos que no había, solo es Gaigajo, que significa allá arriba, ¿verdad? Porque el cielo está allá arriba. Lo que hacen algunos abuelos es agregarle susul, que es el color, sí, el azul de allá arriba, pero pues siempre sigue siendo arriba, ¿verdad? Mhm. So Tamachani says we're gonna begin by talking about the night. So Tamachani says Gaigahko when we're talking about the sky. So the elders will say very blue, susu, right? Sorry, ¿cómo lo dijo Tamachani? No, Susu, el susu. azul de arriba, Oh, susul Gaigajo, como el azul de allá arriba. mm, gracias. So susul, the color blue, susul Gaigahko, the blue up above. So we'll begin talking about the night. Mhm. Muy bien. Y comenzamos entonces con la noche. Tenemos acá ciertos elementos que podemos ver. Dentro de ellos están las estrellas. Cital es una estrella, Cital varias estrellas. Dentro de las estrellas, creo que la más importante para nuestra cultura es el Neshtamalani, que este es el planeta Venus. Es es la única estrella que tiene nombre, es el único planeta que tiene nombre, pero, o sea, no se identifica como tal como un planeta en náhuatl, sino que como una estrella. El Nextamalani, en español le decimos el nixtamalero. Viene de nextamal, que es el maíz cocido, ¿sí? Y pues prácticamente es como una de las estrellas más grandes y como les decía es Venus. Y Venus representa muchas cosas para la cultura náhuatl, o el nixtamalero representa muchas cosas para la cultura náhuatl. Se dice que Quetzalcóatl, o probablemente ustedes lo conocen como Quetzalcóatl, eh, bueno, no sé si recuerdan un poco de la historia de la creación que platicamos un poquito en el nivel uno, donde Quetzalcóatl o Quetzalcóatl junto con su hermano pelean con Zipacti, lo matan, el cocodrilo, el monstruo del agua, y ellos quedan como gobernantes. La vida comienza a florecer, ellos son los primeros gobernantes de la tierra y pues por cosas de la vida resulta que Quetzalcóatl le falla a su pueblo y él mismo decide exiliarse, decide irse del mundo, por así decirlo. Entonces se dice que él se sube a una barca, a un barquito en el agua y se pierde en el horizonte. A partir de ahí es donde se comienza a ver esta estrella, el nixtamalero o Venus, y pues prácticamente es como Quetzalcóatl o Quetzalcóatl viéndonos desde allá, ¿verdad? Tiene muchas historias. Ahora, una historia más moderna, perdón que me esté alargando, Valerie, sería Mhm. que, ¿por qué se le llama nixtamalero? Porque es el único o la única cosa que acompañaba a las mujeres en el campo mientras hacían el nixtamal, es decir, mientras cocían el maíz. Por eso se les llamó así. Las mujeres en el campo se solían y todavía se suelen levantar muy temprano
¿Por qué? Porque generalmente el esposo se va a trabajar desde muy temprano y pues generalmente la esposa le pone, digamos, su desayuno, su almuerzo al señor que se va a trabajar lejos a la milpa y pues prácticamente ella es la única que se despierta, digamos, a las 3 de la mañana, decían las abuelas, a cocer el maíz, a hacer toda la preparación del maíz, de las tortillas. Y pues por eso es que le colocaron Neshtamalani, porque era la compañía de las mujeres durante la madrugada. ¿Sí? También tiene una pregunta. ¿Sí? Cuando Quetzalcóatl se va Sí. em, hacia el horizonte, ahí es cuando nace Sí, ahí Neshtamalani. es donde nace el Nextamalani o el planeta Venus. Ajá, porque esta estrella es la primera que se ve cuando se está atardeciendo, es la primera que se ve y, o sea, es como la estrella más grande. Es la primerita que se ve en el atardecer o en la noche y en la mañana es la más grande del cielo también. So we're going to look at some elements that we see during the night sky. So first one are the stars. So on the left-hand side corner, you have the plural form of stars. Ne, si, cital, the stars. If it's singular, it's going to be ne, cital. The next word is neshtamalani. The translation for Neshtamalani is the planet Venus. We understand that it is a planet, but in the Nahua culture, it is considered a star. So Neshtamalani, Tamatiani says in Spanish, it is called Nix Tamalero, which is derived from the Nahua word Neshtamal, which means cooked corn. So we're going to look at the association, like why it's associated with corn. Also, Tamatiani says the planet Venus, this is the only planet in the solar system that has a name in Nahuatl, which is Nesh Tamalani. So Tamachtiani says this star, Nesh Tamalani, it has many meanings. One of them, it represents many things. Some of you may have already heard this mythical character called Quetzalcóatl, or it's known in other traditions by a different name. Sometimes it's Quetzalcóatl. I hope I'm saying it correct. So the story goes that Quetzalcóatl and his brother, they're the ones that beat the crocodile monster in the water. It was a giant crocodile. So they win this battle, and Quetzalcóatl becomes king. However, during his reign, he fails his people. As a result, he goes into exile. And what does he do? He gets on a boat and flees to the horizon. And as he flees, that is the genesis of the star Neshtamalani, because that's when the star started to exist. So why is it associated with corn? Because Tamachani says this star follows women. So in the Nahua culture, women would get up at 3 o'clock in the morning to prepare the meals for their husbands. They would also prepare the corn. And at 3 o'clock in the morning, it's pretty pitch dark. And the only thing that you see is neshtamalani. So the women would go out into the fields, like cook the corn somewhere else, gather it, and they would come back and the star follows them. So Tamachani says the neshtamalani star is what you see when the sun is setting, is the one star that stands out the most. It is also the first one that you see when the sun is rising. Muy bien. Siempre, si tienen alguna pregunta, pues pueden ir haciéndolas. Seguimos. Tenemos, por ejemplo, para la lluvia de estrellas, decimos Ixtal Mutaluat y probablemente ustedes digan, bueno, pero si Wetziat es agua, ¿por qué no decimos Wetzicital, verdad? No podemos decir así porque entonces las estrellas nos estarían cayendo encima como nos cae el agua. En náhuatl se describe Nexixital Mutaluat, las estrellas corren. Sí, porque eso es lo que parece que hacen durante una lluvia de estrellas. Y fíjense que hace años para una lluvia de estrellas estábamos hablando con Nancy Sixta sobre este fenómeno y ella me dijo una frase muy bonita que la decidí anotar acá y entonces ya formó parte de las clases. La frase dice Nesixita lan muchi yuhyulpagi y ganje hemet kipia seilwit, que sería las estrellas hoy todas están alegres de corazón porque ellas tienen una fiesta. Y bueno, cuestionándome,
por qué las estrellas harían una fiesta, por qué las estrellas corren, por qué se les atribuye vida como vida social, porque incluso hacen una fiesta. Entonces me puse a averiguar un poquito más. Y fíjense que, bueno, para en El Salvador, supongo yo que esto es a nivel mundial, no sé si es por zonas o qué, pero por ejemplo en El Salvador es muy común que para el mes de diciembre hayan muchas lluvias de estrellas. Supongo que esto es igual en todo el mundo, no he leído, no lo sé, pero para diciembre se anuncian muchas lluvias de estrella. Entonces, cuando yo me pongo a averiguar qué pasa en el cielo, ¿sí? Resulta que el 21 de diciembre es el solsticio de invierno, es otro cambio, eh, sí, dentro de la posición del sol. Y a partir del 21 de diciembre, bueno, las noches son más largas en El Salvador. Por lo que, sí, ahí me cuadró todo lo que decía Nancy Sixta, sí. Yo, si fuera estrella, me puse a pensar de verdad que yo me sentiría feliz, estaría alegre, estaría celebrando. ¿Por qué? Porque ya va a llegar el momento en donde voy a salir por más tiempo durante la noche, porque las noches son más largas. Entonces me gusta cómo los abuelos em, que- eh, creen o tienen estas formas de pensar porque pues son muy bonitas, ¿verdad? So the next one, Sisital Mutaluat. This is meteor showers, and the literal translation is running stars. Tamashani says, how come we don't call them falling stars? I know in English we call them, shooting stars, but in Spanish is falling stars. So he's asking, how come we don't say falling stars? Because we do have a verb for that, which is wetsi, right? Fall. Well, because if these stars actually fell, they would fall on top of us, right? They would fall on us. So that's why it makes more sense to say running stars, meteor showers. So Damage Danny says, there's a sentence that you're going to see there, and it's a quote from Nansing Sixta. So I'm going to ask Damage Danny to say, ¿puede leer la oración de Nansing Sixta, por favor, Damage Danny? Necesita lang muchi yuhyulpagi igan yehemet gipiat seil. Bayush. The literal translation is, the stars today, they're very happy because they have a party. So Damagiani really liked this quote that Nansing Sixta said to him a long time ago. And so much so that that's why he's added it to the class. But upon his research, because he wanted to know, well, why would they be happy? Like, what's going on in December? Because in El Salvador, during the month of December, that's when we get a lot of meteor showers. I know it's different in different parts of the world, but in El Salvador, it's in December. What is happening? So it turns out that in December, we have the winter solstice. So this is around December 21st, usually. In El Salvador, when the winter solstice takes place, not only is it the longest night of the year, it also means afterwards the nights will become longer. I know that's not the case in Northern Hemisphere, but in El Salvador, it's the opposite. It means the nights will get longer. And this means it's good news for the stars because the longer the night, the more they can stay out. Hence the celebration. That's why Nancy Sixta says the stars today are having a party. Muy bien, y tenemos por acá también, Nesitalguat sería para un cometa. Citalguat literalmente quiere decir una estrella culebra o una culebra estrella. No, una estrella culebra sería quizás serpiente. En el caso de las estrellas fugaces, no tienen un nombre como tal, sino que se describen lo que hace, así como la lluvia, ¿verdad? Tenemos palabra para lluvia, decimos que el agua cae, mientras que para una estrella fugaz ocupamos la palabra shinik, que significa cayó la estrella. Ahora, probablemente usted diga, pero ¿cuál es la diferencia entre wetsi, que es caer, y shinik? La diferencia es que con wetsi las cosas no se caen naturalmente, ¿sí? Digamos, yo me caí porque estaba liso, porque me empujaron,
se cayó algo porque yo lo empujé o lo tiré. Mientras que Shinik es cuando las cosas caen naturalmente, ¿sí? Como por ejemplo las hojas de un árbol, los frutos de un árbol y en este caso las estrellas también, porque nadie las bota, ellas solas se caen, ¿sí? Shinik Nesital es para la descripción para las estrellas fugaces. So the next one is Citalguat, and this is the word for a comet. The literal translation is star snake or star serpent, right? Because of the tail. The next word that you see on the bottom right-hand corner that Tamachani has indicated with red ink, Shinik Nesital, it means fallen star or falling star. Damiani says, we know that we have the verb wetsi, which means to fall. So how come we're not using it here? Because wetsi means to fall, but it's caused by something, right? You trip, you fall. You ran into something, you fell, right? Something causes the fall. Shinik is a natural fall. So, for example, fallen leaves, right? Like in the autumn, they naturally fall. Or the fruit in trees, when they're ripened on their own, they fall. So, Shinik Nesital is in the past tense. So, it's a star that fell, falling star, shooting star. Siempre si tienen preguntas, por favor, que nos digan. If you have any questions, they're welcome. Bien, tenemos ahora lo siguiente que serían las fases de la luna. Eh, eso es complicado siempre, porque creo que en inglés tienen otros nombres, vea. Bueno, en El Salvador, por ejemplo, nosotros a la primera luna le llamamos luna llena, creo que es así, es igual en todas partes, y es Yanwik Metzi. Esto es cuando la luna está solo la orillita, así como la vemos acá. Solo hay una orillita, la orillita de la tortilla, dicen las abuelas. Y luego, por ejemplo, cuando la luna ya tiene varios días después de que regresa, ¿sí? Porque la luna se va, no sé si ustedes sabían, pero la luna se llena, mengúa, regresa. Y cuando regresa a los 3 días, ¿sí? Regresa a los 3 días y pues prácticamente ahí es donde solo vemos la orilla de la luna. A los días la luna comienza a crecer, como acá, y a esa luna le llamamos en español luna tierna, ¿sí? Que sería la luna creciente, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de luna creciente. La primera, recién acaba de regresar, sería Selek Metzti, por eso se le llama en español la luna tierna. ¿Por qué? Porque se está llenando, se está comenzando a llenar. Ahora, cuando la luna se sigue llenando, pero ya digamos, ya tiene como un 75% lleno o más, ya sería Shigautuk Metzti, que sería ya otro tipo de luna creciente, pero ya está más llena la luna. So now we're going to look at the phases of the moon, and this can be complicated sometimes because we understand that, people use different terminology for this, right? But we're going to go with it. So the first one is Yanquik Metzti. This would be the new moon. And Tamachani says, we know that this moon, the new moon, sometimes you only see the outline of it. In some cases, it disappears for 3 days, right? And it comes back. So this would be the new moon. The next one is Selek Metzti. In English, it's the waxing crescent. So Tamachani says this is when the moon begins to fill up. So we're talking, but it's a sliver. But we know it's about to fill up, but it's a sliver. So that would be Selek Metzti, waxing crescent. The next one, when it's full, about 75%, like the picture that Tamachani has drawn there with red ink. This one would be waxing gibbous or gibbous. I'm probably mispronouncing that. Please help me out. So waxing gibbous. So this would be when the moon is full about 75%. So in Nahuatl, it would be Chigautuk Metzti. Gracias. Y tenemos después a la Tentuk Metzti. Tentuk Metzti es luna llena, ya cuando se llenó. Algo interesante con la palabra Tentuk es que menciona la palabra boca, ¿sí? Esto es porque, por ejemplo, antes se llenaban cántaros o vasijas, ¿sí? Entonces, Tentuk es porque la cosa está lleno hasta la boquita, ¿sí? O sea que como que la luna tiene boca, se llena completamente hasta la punta.
Posteriormente tenemos la luna menguante. Igual que la luna creciente, hay diferentes tipos de luna menguante. La luna menguante es cuando la luna se comienza a hacer más pequeña. Cuando la luna comienza a menguar, aquí está al revés, Valerie, este es primero. Mm. Cuando la luna comienza a menguar, decimos Chigitianemetzti. Chigitianemetzti significa que la luna se comienza a menguar. De hecho, como que la luna se está haciendo pequeña, se está haciendo chiquita, dice. Es exactamente lo que significa menguante. Ahora, igual, ¿sí? Digamos que se comienza a hacer pequeño y ya tiene el 90, 75%. Eso es Shigatía Nemetzti. Ahora, cuando la luna ya está como en la imagen, que ya casi se va, que ya le falta solo un poquito, decimos Yasnegia Metzti. So on the left bottom part, we have the full moon. So that would be Tentuk Metzti. And Tamachani says there's something really interesting about the word Tentuk because it has the word mouth, which is ten. Why does it have a mouth? Because it's in reference to water containers. As you fill them up with water, you fill them up to the brim, right? Like full, like up to the brim. So the mouth is completely full. So that's what they're talking about the full moon because it goes through those phases and you see how the moon fills up. So tentuk metsu, it's completely full. Then the next picture on the bottom right-hand corner, we have two terms. And this is when the moon is waning. So it's basically emptying. So when it's 85% full, again, it's emptying. It would be chiquitia nemetsti. This would be waning gibbous. And then when it's 10% full, like in the picture, that would be the waning crescent. And that's yasnegia metsti. Muy bien, vamos a escuchar ahora dos historias. No, no puede ser, permítanme. Vamos a ver. Ah, sí, sí, sí están los audios. Yo pensé que no, estuve revisándolo. Vamos a escuchar dos audios en donde vamos a aprender sobre una costumbre antigua que tenía que ver con la procreación de los niños. Era una práctica sexual que se tenía antes que tenía que ver con la luna llena. Oh, and so we're going to listen to, perdón, yo pensaba que lo iba a poner. We're going to listen to two audios. And Tamachani says, of course, it's related to Nahuatl customs and reproduction, yeah, it's about reproduction and sexuality. La hora del engendro se llama en español, no sé cómo se llama en inglés. Sí, la Deme hora un de la momento. concepción, tal vez, algo así, porque engendro es como hacen referencia a la copulación. Bueno, voy a Ujú. poner el audio y después les explico. Sí, bueno, son dos audios. Estaba para tener bebés. Entonces, pero yo no sé si eso es verdad y si me puede contar un poquito de eso. Pues fíjese que mis padres decían que cuando era llena la luna, cuando la luna sigue llena, a medianoche pasaba un tambor, dicen. Sí. Es la hora del engendro, la hora del engendro, dicen. En eso estamos, dicen. Sí, respondía, tenían que responder, vean, en eso estamos. Sí, en eso estamos, dicen. Entonces ya estaban en el engendro. ¿Sí? Eso es cierto porque mis padres me contaban. Y todavía yo conocí a un señor que donde vivíamos nosotros y él cuando amanecía con la cabeza amarrada, la señora le decía a mi esposo, ¿qué le pasaba a don Macario? Ah, no, hombre, don Toñito, le decía así. Nosotros le dice, cuando él llena la luna, nosotros dice, bueno, él decía mentabanco, decía. Mentabanco, decía. Y nosotros los cuidamos porque el mal aire es malo, nos puede dejar hasta sordos, decía. Así decían. Y en Tabanco era porque se tenían relaciones, en Tabanco. Ah, sí, eso, cabal, por eso. Tabanco. Mentabanco. Y Nancy, y eso, digamos, pero era un día en especial, un día, o podía ser cuando había luna llena, pero era un día especial, o sea, el día que la sí, luna... Sí, solo cuando... como la luna se llena mensual, va. Entonces ellos tenían esa dieta cada mes.
cuando se llena la luna. Ajá. Sí. ¿Y ahí se hacía para que los bebés nacieran bien o porque solo ese día se podía o por qué? No sabe. No, para que nacieran bien con la luna sazona y no haya problemas. Ah, Sí, no como hoy, decía él. Hoy no, decía él, está en el agua, dice, están haciendo eso. Y no, dice, es malo. sí es cierto. Sí, es Sí, cierto. pues, eso es cierto. Sí, Pues porque sí, mis sí padres... existió. Vea. Y los que tocaban las campanitas, o perdón, el tambor, eran como los alcaldes o gente de la misma comunidad, o quién eran. No, los alcaldes mandaban esos tambores. Ajá. Era alguien que mandaba. Ellos mandaban. Alguien que mandaba. Sí, ellos mandaban los tambores porque ahorita es hora, decían. Ajá. Pues sí, Vamos sí, a eso tenía duda, muchas gracias. Ese primero. Están los dos porque les puede dar un resumen, creo yo. Ella es Nancy Guillermo y ahorita vamos con el audio de Nancy Anastasia. ¿Cómo no? Esa hora existía, pero no era tan común. Era el día de la luna que es de esa zona, ¿verdad? Tocaban campanas y salían dos o tres señores al pueblo con caracoles y los otros gritaban a las 12 de la noche diciendo, ya era hora del engendro. Oh, decía, todos a engendrar, decía. Entonces sí, claro, eso sí es cierto, Héctor. Aquí en Santo Domingo hubo eso. Y como le digo, era luna tan especial, no era luna tierna como hoy, ¿verdad? Hoy les vale ese, ¿no? Ellos decían que cuidaban a la mujer para que la mujer no se les arruinara por día tierna la luna. Lo agarraban solo en luna sazona, en una luna buena. Cuando la luna está en llena, llenando la luna, eso en ese día es, pero a medianoche. Y otro día amanecían ellos, bien envuelta la cabeza, el lomo, también la mujer y el hombre, ¿verdad? Ajuntando, como antes eran fogatas las que hacíamos, decía mi mamá y mi papá que hacían las grandes fogatas, pero ellos no levantaban todito el día, ¿verdad? Después del engendro, ellos no se podían levantar todito el día, bien entanatados, bien envueltos el lomo, la espalda, se cuidaban. Pero ahora no, ahora están engendrando, a ratito están lavando, ¿verdad? Fíjese, hoy no, hoy es como, a ver cómo lo han agarrado ahora. Pero antes no, Héctor, así era, cabal, como usted dice. Habían 2 o 3 con el caracol sonando y todos esos tenían que ponerse de acuerdo a engendrar. En luna llena, ¿verdad? En luna llena. Oye, así. So we listened to two audios. So the very first one is from Nancy Guillermo, and she's talking about this special hour. So about this custom. So in Spanish is la hora del engendro. In English, the closest translation would be the hour of conception or the hour of offspring. Basically, in layman's terms, is when you would have intimacy with your partner for the purpose of having children. And so this would happen all night. It would take place all night. So Nancy Guillermo says that when it was a full moon, called the hour of conception, the town, all the couples in the town would have intimacy. And there were men in the town playing drums, shouting very loudly, "It's the hour of conception." And some couples, they would yell from their houses and say, "Yes, we're doing it," right? And Nancy Guillermo explains that it was done on this day under the full moon to produce healthy babies. And it was also to protect women. In the second audio from Nancy Anastasia, she's answering Tamachtiani's questions, and she confirms, yes, that hour existed. The hour of conception existed. It's under the full moon because that's when the moon is fertile. And so the men in the town, and these were basically the mayor and public servants, they would walk around with shells. So these shells are like instruments. They're using them, right? Making the noise.
And she said it was a special moon. Nowadays, people don't care. And she says this custom protected women. After the nightly activities, she explains that couples would wake up and they were very tired, like their bodies were worn out. And so they would really take care of their bodies. They would cover their heads so that they wouldn't get a cold. They also cover their sides, their bodies. They would take it very easy. They would light up bonfires and take care of each other. Whereas nowadays, she said, people don't care and they're like, yeah, they just don't care. Muy bien, ¿habrá alguna pregunta, compañeros, sobre esto? Any questions? And Nancy Anastasia said this activity, this custom is to protect women because if you don't protect her, like if you do this activity whenever, wherever, it can hurt her pretty much. That was she was saying. ¿Alguna pregunta? Esto quiero decirles que no solo era de Santo Domingo de Guzmán, sino que era parte de las prácticas de las comunidades nahuas, ¿verdad? Creo yo que también esto alargaba la vida sexual de los abuelos, porque, por ejemplo, si ustedes escucharon, decían que unos señores ya eran grandes, pero ellos seguían manteniendo relaciones sexuales a pesar de su edad, versus a las relaciones actuales que probablemente se pueden enfriar un poco más rápido porque no se tiene ese control o esa especie de dieta, así le llamamos en español, porque en náhuatl o como para la comunidad era como algo mensual y era algo que se esperaba, algo que tenía su tiempo, su momento y creo que eso pues les traía muchos beneficios, ¿verdad? Tanto como para que el bebé naciera sin complicaciones, para que la mujer no sufriera en el parto, pero al mismo tiempo también a largo plazo como para alargar la vida sexual de la pareja. Kamachani, oí bien, Sí, usted dijo que hasta los señores más grandes, o sea, antes, sí, ancianos, sí, 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 también sí, participaban en la actividad. participaban, así es, Oh, sí, okay. sí. So, Tamachiani says this custom was not exclusive to Santo Domingo de Guzman. This was for all Nahua culture, right? Like the different towns. This is a Nahua culture custom. So, Tamachiani says this custom is basically a sex diet. That is a direct translation, a sex diet. And he says everyone took part of this activity, even elderly men, okay? Like even elderly men were participating. And he says that the relationships, the romantic relationships in the Nawa community, they last a long time. Whereas nowadays, that's not the case. A lot of young people, they separate, like basically the relationship cools off or cools down and they break up, like it happens very quickly. So Tamachiani says that this custom had a lot of benefits. Number one, protecting women. Number two, it guaranteed that women would have very healthy labor, right? Like less painful labor, healthier children. Also, because it was a sex diet, there was an anticipation for this full moon. And so it kept the fire burning in these relationships. That's why these relationships lasted a long time. Bien, ¿habrá alguna pregunta, compañeros? Hoy han estado bien callados. Machini asks if there are any questions. You guys are quiet today? Machtiani. Oh. Bien. Oh, you got stuck after you. I I was can just participate. gonna ask if that meant that children were often born around the same time. Oh, good question. Zach quiere saber que si los niños nacían casi en el mismo mes. Bueno, supongo yo que sí, tal vez, o sea, porque recordemos que esta práctica era mensual, era cada mes prácticamente, entonces probablemente sí nacían más o menos en los días similares, que de hecho también los partos, la mayoría son en luna llena, se engendra en luna llena, se nace en luna llena. Y de hecho también, no sé si ustedes esto lo sabían, pero incluso en la actualidad, eso, usted va a algún hospital o conoce a alguien que trabaja en el área de salud, van a darse cuenta que cuando hay lunas llenas es cuando más bebés nacen. Entonces,
probablemente inconscientemente se engendró en luna llena y, pues no se sabía, ¿sí? Y resultan naciendo en luna llena. Probablemente también la luna tenga que ver con la fertilidad de la mujer también. Eso, si la luna interfiere en el mar, en las mareas, ¿cómo no va a interferir físicamente en nuestros cuerpos? Porque sigue el calendario de la mujer, o Sí, sea, de sí, su sistema sí, sí, reproductivo. sí. Um, Sí. that's a good question, Zach. Es una buena pregunta porque nunca se me ocurrió. Like, this is a really good question, and Tamachiani's answer is really interesting. So Tamachiani says, um, uh, probably, right? The short answer is probably. But what he can confirm to you is many births have taken place during the full moon. Because if you are conceived during the full moon, you will be born under the full moon. As a matter of fact, he says, if you know any hospital workers in El Salvador, many of them will tell you that many births take place during the full moon. And he also adds that the full moon, just like it affects the sea, how is it that it cannot affect the body? And then I added that the full moon also is a reflection of women's reproductive system, right? The monthly cycle. Mhm. Y Alma iba a preguntar. Hola. Sí, Sí. disculpe. No sé si usted tendrá algún conocimiento sobre eh, que si tal vez los Nansin hablan sobre cuando ya la mujer estaba embarazada, decían como o no salir. No recuerdo muy bien, pero era como la mujer embarazada no debe de ponerse como enfrente de la luna cuando está de llena o algo así, porque decían que se iba a comer al bebé. Eso, bueno, es cuando está en eclipse, que de hecho es lo que sigue. ¿Cómo no? Sí, Mm. Oh, ok. perdón, sí, cuando está en eclipse. Pero bueno, algunos abuelos están a favor, otros están en contra de eso, pero sí es como una creencia popular, que la mujer pues no puede salir, aunque bueno, en náhuatl nadie puede salir cuando hay eclipse. Esto se me había olvidado, esto es lo que gritaban las personas en la hora del engendro. Decían, an antihuelitic chihuat, an antihuelitic tehkut. Y la pareja tenía que responder, "Tikchugueta". Y dice la primera línea, ahorita estamos haciéndolo, ahorita pueden montarse, ahorita podemos montarnos, dice. Y la gente de adentro tenía que responder. Antes no había, no había tanta vergüenza como hoy, ¿verdad? Bueno, y era una tradición también, ¿verdad? Algo de la comunidad. Entonces las parejas gritaban, ya lo estamos haciendo. So Alma's question has to do about women, right? So when they're expecting, she wanted to know, is it true if they can stand under a lunar eclipse? Damachiani says we're gonna look at the next slide because it's coming up. So some of the elders in the community are in favor of it, and some of them are not. But we're gonna look it into detail. Damachiani also shares the saying, which is right there in white text, right? That's the font, the font in color white, sorry. So the literal translation, the first sentence is right now we can do it. Second sentence, right now we can mount each other, like climb on top of each other. And then the third one is we are doing it. So the men, they would shout the first two sentences, and then the couples would respond with the third sentence. Do you want Damajani to repeat it, or did you guys hear it? No? Okay. Bueno, está bien. ¿Cómo no? Ahí va. Okay. Seguimos. Tenemos ahora Qualun Metsti, que sería el eclipse de luna. Qualu es literalmente significa que se está picando. ¿Cómo así picarse? Por ejemplo, cuando se pican las semillas en El Salvador, se pica el maíz, se pica el frijol. ¿Qué significa eso? Que tiene gorgojos y que se lo están comiendo por dentro. Esto a la vez genera como que las semillas queden huecas, comiencen a sacar un polvito, ¿sí? Porque prácticamente pues se están acabando desde adentro a las semillas.
Entonces, cuando decimos cuál luna Metzti, significa que a la luna también algo se la está comiendo. Esto no lo cuentan los abuelos en El Salvador, pero según la tradición antigua, las creencias antiguas, se creía que los sisimites, que son estos seres que de hecho era considerado como la deidad del miedo, ¿sí? Y habían muchos sisimites, eran quienes se intentaban comer la luna durante los eclipses. Bueno, la luna y el sol, ¿verdad? Entonces es muy interesante y lo que decía Alma, ¿verdad? También que, bueno, que Alma me preguntaba solo de las embarazadas, pero en náhuatl es todo mundo tiene que esconderse durante un eclipse, ya sea solo de luna, no podían salir. ¿Por qué? Porque la luna o el sol, cuando está en eclipse, comienza a soltar enfermedades, dicen los abuelos. Entonces, ese polvito que cae o como que sueltan las semillas, probablemente son las enfermedades que caen. Entonces, todo mundo debía salir a esconderse, a resguardarse bajo techo para no recibir alguna de estas enfermedades. So, Qualunemetzti, this is how you say a lunar eclipse. So, Tamachjani says that the translation for this is the moon is crumbling. So a better explanation would be, you know, those insects, weevils that you find in the flour, in the rice, in the beans. He says when you see the weevils, the way that they eat the seeds, they make a crack. Let's say it's a bean or a rice, they make a crack, they go inside of it, and they eat it from the inside out. So when it's a lunar eclipse, the appearance of the moon in the Nawa culture, they say that it appears as if the moon is crumbling, it's breaking down as if something is inside of it, eating it from the inside out, and thus causing all this little dust. So when you look at the weevils, as they eat the grains, they leave dust behind. They thought, now the elders have not said this, but it is mentioned in other stories, that it was believed in the Nawa culture that the creature eating the moon from the inside out was actually Netzitzimit. So the Tzitzimit in English would be the equivalence of the shadow people, those dark figures. So they believed that it was them that got inside the moon or the sun, right? Thus making it crumble. Because of that, you must hide when it's either a solar eclipse or a lunar eclipse, because as this phenomena is happening, there's this dust in the air that as it falls to us, you know, onto us, it has a lot of diseases. Okay, so you can get sick from this. Muy bien, bueno, vamos a comenzar ahora con el día, Gapeina, que es lo que encontramos en el día. And now Tenemos... perdón. Dale. And now we're moving into the morning, Gapeina, in the morning. Bien, tenemos ahora aquí el sol, que quiero decirles que bueno, el tunal es sol sin posesivo, pero tunal con posesivo también es vida, es energía, es el tunal, todos tenemos un tunal. De esto quisiera yo hablar un montón, porque tenemos un montón de qué hablar. El tunal es esa energía que nos mantiene saludables y esta energía suele salirse, esta energía sale de nuestro cuerpo con algunos sustos, sí, con algunas actividades que podemos tener o que nos pueden pasar, alguna noticia fuerte que recibimos, algún susto, algún accidente, algún incidente que nosotros tuvimos, pueden provocar que nuestro tunal, que nuestra energía vital salga de nuestro cuerpo. Esto a la larga trae muchas enfermedades. Hay personas que probablemente se la viven enfermos, no saben qué tiene, y es probablemente porque no tienen su tunal. Y en náhuatl existe una forma de curarse, no físicamente, sino a través del llamado del tunal. El llamado del tunal puede curarnos desde adentro porque atrae nuevamente esta energía hacia nuestros cuerpos. A veces esta energía no solo se va, sino que también disminuye. A mí me gusta imaginarme que el tunal es como un solecito, porque de hecho, tunal, sol, no tunal es como mi solecito, ¿verdad? Es como mi energía. Y pues
eso, ¿verdad? Me gusta imaginarme que a veces, digamos, nuestro fuego, nuestro sol puede estar débil o nuestro tunal se salió y pues eso a la larga trae muchas enfermedades e incluso la muerte, porque hay personas que pueden vivir sin saber que no tienen su tunal hasta por 7 años. Eh, Se la viven enfermos, se la viven deprimidos, pero realmente son personas que tal vez se pudieron haber salvado haciéndose un llamado del tunal. A esto, pues la ciencia hoy ya le pone diferentes nombres. Es que tiene, tal vez sufrió un accidente y quedó como con depresión o quedó en shock, no volvió a ser la persona igual, dice la gente, y muere. ¿Sí? Muere, ¿por qué? Porque su tunal estaba fuera de su cuerpo. Y pues como le digo, de esto podemos hablar un montón. Y hablando siempre del tunal, tenemos Ish Tsutsuyune Tunnel, que sería las pestañas del sol, que son los rayos solares. Vamos. También tiene una consulta. Sí, Si es el sol, se dice tunal, y si es el espíritu, es tunal. O sea, sí, lo que pasa es que cambia el acento porque lleva posesivo. Nutunal. Ajá. Nutunal y el tu. Bueno, sin posesivo nosotros le decimos tunal. Ajá, tunal. Sí, sin posesivo. O sea, como no tiene una traducción literal en español, nosotros seguimos llamándole tunal, incluso en español. Vea. Ajá. Sí, le con voy a otro pedir acento. Ujú. le voy a pedir a usted lo voy a decir en inglés y le voy a pedir a usted que pronuncie las dos formas, el sol y cuando estamos hablando de nuestro tunal. ¿Está Sí. bien? Okay. Sí. So now we're going to look at the sun. We're going to look at the sun, but we're also going to talk about something else, which is the force. There's two, it's spelled the same way. One of them has a possessive adjective. As a result, it has a different accent. So I'm going to ask Damachtiani to pronounce the sun and then the life force so that you can hear the difference. ¿Puede pronunciar los dos, por favor? Sí, lo que pasa es que Nutunal, porque siempre tengo que decir de quién es, Nutunal, Mutunal, Itunal, Tutunal, Anmutunal, Intunal. Ese es el tunal. Y solo tunal es el sol. En español decimos tunal con acento en la A porque es una palabra que no tiene traducción al español. So if you're talking about the sun, the emphasis is on the first syllable. If you're talking about the life force, the emphasis is on the last syllable, and you're going to use it with a possessive adjective, my life force. So Damachani says he can go on for days talking about the life force. There's no direct translation for this. It has many. So Damachiani says it could be our little sun because it's talking about our own fire, our own energy. In English, you can say that, it's your life force, your soul, your spirit, your energy, right? But it's talking about something that is within you, this light that is within you. Damachiani says that in the Nahua culture, the tunal is what keeps you alive. However, some people lose it. They can lose it because it's caused, maybe you had a traumatic experience, you received some very bad news, and so you lost your tunal. And this can cause diseases. It can cause a severe depression that can go on for 7 years. And this is you probably seen this where some people they have inexplicable diseases, like they're always depressed. They go to the doctor and nothing is wrong. They're perfectly fine. Chances are they lost their tunal due to a negative experience. In modern science, this now has a term. It's called PTSD. And this can cause death in some people. In the Nahua culture, there is a medicine for this, and it's called the summoning of the tunal, which Damachiani shares in other workshops. And so the elders in the community, they teach us how to summon our own life force so that we can get it back. Because if we don't get it back, it can cause death and disease. And then on the right-hand side, we have the sun rays. And the literal translation is the eyelashes of the sun. Muy bien, y tenemos Mishti, que sería, Mishti tiene dos traducciones. Mishti significa nube si está en lo alto, pero si está a nivel de la tierra es neblina. Mishti, nube y neblina.
Y tenemos, bueno, de una sola vez hablemos del que está a la par. El arco iris como tal no tiene una traducción, sino que en Santo Domingo de Guzmán lo describen, le dicen Neyahual Gipía Tachishka, que sería el círculo que tiene muchos colores. Esto se ocupa tanto para el arco iris como para los halos solares. Y también aquí me gusta un poquito hablar sobre los halos solares, porque resulta que los halos solares, que son los arcoíris que salen alrededor del Sol en forma de círculo, advierten enfermedades según los abuelos. Y fíjense que yo siempre he sido muy creyente de esto. A mí me gusta mucho ver al cielo y pues me he dado cuenta que sí, realmente, incluso antes de la pandemia, yo veía, por ejemplo, un halo solar y de repente comienzan a venir enfermedades como repuntes de casos de dengue, de chikungunya, de Zika. Entonces comienzan a venir enfermedades. De verdad que los halos solares anuncian eh, una nueva enfermedad o una enfermedad que viene a ese lugar donde es visible. También, si ustedes no son muy creyentes, les invito a que comiencen a investigar un poquito, por ejemplo, de las apariciones de los halos solares durante el coronavirus, durante la pandemia. Sí, en El Salvador yo recuerdo que como una semana antes de que llegara el primer caso de coronavirus, apareció el halo solar y pues para el tiempo de la pandemia se vieron halos solares en todo el mundo. Entonces, no son casualidades, son cosas que los abuelos ya lo sabían o nos enseñan, pero a nosotros se nos olvida ver el cielo. Las abuelas dicen, el cielo nos habla, pero nosotros somos quienes lo estamos ignorando. Tamachani, creo que usted también dijo Sí, que hay reportes sí. de la llegada de los Sí, españoles. sí, sí. De hecho, creo que es un libro que se llama La visión de los vencidos, si no estoy mal, en donde menciona cuáles eran como allá les dicen, no sé cómo es que les llaman como, no, no son premoniciones, sino que eran como, bueno, como cosas así fuera de lo normal que pasaron antes de la llegada de los españoles. Y me parece que ahí es donde dice que se visualizaron a los solares y obviamente eso nos estaba indicando que iba a llegar la viruela, una enfermedad, que pues una enfermedad que acabó con la población indígena. Mhm. So muchas gracias, Tamachani. On the left bottom side, we have a cloud. So we have Mishti. Tamachani says this word has two translations. One, it means clouds, the clouds in the sky. And the second meaning is fog, like you see in the picture. Then we have a rainbow. So in Nahuatl, we don't have a word for rainbow. You have to describe it. And so, Neyawal Yipiamiak Itahtachishka. The literal translation is the circle that has many colors. This is also the word that you use, sorry, the sentence that you use when you're talking about solar halos. Yeah, the rainbow, like a circle that surrounds the sun. I think it's a solar halo. Tamachani says this actually forewarns diseases. He says Tamachani really enjoys looking up at the sky because there's a lot of information. And he says, as a matter of fact, before COVID-19, right before it, he saw solar halos a lot. And so, like he knew that was telling him that something was coming. And what happens? A few days later, we get the first confirmed COVID case. And he says he's a firm believer of this knowledge, right? This information that the Nawa culture is talking about. And he says, if you don't believe him, he does invite you to do your own research, and you're going to find out that during all COVID breakouts throughout the world, there were reports of solar halos all over the world. So it coincides with the breakout of the of COVID-19 virus. And also, Tamachtiani says there are documented reports that indigenous people saw solar halos, right upon the arrival of the Spanish. What did the Spanish bring? They brought smallpox, which
pretty much almost decimated indigenous population. So Tamachiani says, in the Nahua culture, they say the sky is always talking to us. It's just us that have forgotten how to listen. Muy bien, gracias. Bien, tenemos Qualunetúnel, que sería cuando se están comiendo al sol, que es un eclipse solar. Vamos a And ir un now poquito más rápido, a menos que tengan preguntas, pues nos pueden detener, les podemos decir. Okay, so we're going to move a little faster, unless you have any questions. So now we have Qualonetunal, when the sun is being eaten, solar eclipse. Mhm. Bien, tenemos una pregunta, acá la se bajó, dice Genta Nesikan, ¿cómo amaneció hoy? Es la manera de preguntarle a las personas sobre el clima, ¿sí? Si usted quiere preguntarle a alguien, digamos, cómo está el clima, la palabra clima o tiempo, pues no existe. Entonces en náhuatl se suele preguntar Genta Nesikan, ¿cómo amaneció hoy? Esto era una pregunta que no contaba con el cambio climático del que hemos provocado, porque antes generalmente si el día amanecía fresco, pues el día era fresco. Si hacía calor desde temprano, pues era el día caluroso, ¿verdad? Entonces era, digamos que antes el clima era más normal, más controlable, más estable. Entonces por eso es que la pregunta era esa, ¿cómo amaneció hoy? ¿Quién tan So Tamachani says that in Nahuatl, the word weather does not exist. So instead, people ask, how did it wake up today? It meaning the day, like how did the day wake up? He says the question is Gentanesik. The K is supposed to be right after SI, Gentanesik. And how did it wake up today? And Tamachani says this question made more sense back in the day before climate change because the weather was more consistent. Mhm. Tenemos ahora, por ejemplo, tenemos Sese que significa frío y Tutunik que significa caliente. Algo que quiero que por favor anotemos y lo anotemos en grande, ¿sí? El verbo nemi con el clima está prohibido, ¿sí? Que nunca a usted se le vaya a salir decir, por ejemplo, nemi tutunik o nemi sesek, ¿sí? Como decir, está frío, ¿verdad? Digamos que ustedes quieran decir, hoy está frío, hoy está caluroso. Nunca vayan a ocupar ustedes NEMI, porque el NEMI está prohibido con el clima, no se lleva con el clima. ¿Por qué? Porque la palabra sesek ya lleva la palabra está, ¿sí? Usted dice an sesek, hoy está frío. An tutunik, hoy está caluroso, ¿sí? So here we have different weather. So Sesek means cold. Tutunik means hot. Damachiani warns us, do not. It is completely prohibited. And please jot this down, make a note of it. It's very important. It is prohibited to use the verb nemi with the climate. Prohibited. You do not say anemisesic. That doesn't mean today it is cold. No, because sesic already has it's a stated verb. It's already there. Mhm. ¿Cómo se dice en inglés, Valerie? Si hoy está frío o caliente. Sería con el verbo to be. Ajá. It is cold. It is cold. Mhm. It is cold. It is. Ah, ya. Sí, O sí. sea, Ahí, o sea, ya lo nemisesic. lleva. Ajá. Sí, sí. Igual que en español. Sí. Mhm. Bien, algo también que se me ha olvidado decirles es que, por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero decir gapeina, si digamos que usted quiera contar, como hoy el clima es tan cambiante, tan inestable, en la mañana puede hacer frío, en la tarde mucho calor, en la noche llover, ¿sí? Entonces usted puede decir, gapeina sesek, en la mañana estuvo helado. Cuando usted le agrega gatka a la oración al final, esta oración se vuelve pasado. Sí, entonces usted dice, en la mañana estuvo helado, estuvo frío, ¿sí? Gatiutak tutunik gata. En la tarde estuvo caluroso, ¿sí? Entonces el gatka, cuando usted lo agrega al final de una oración, le vuelve pasado esa oración. So, for example, gatka
This is the word that you can use at the end of a sentence to turn your entire sentence into the past tense. So for example, if you want to say this morning it was cold, then you would say gapena sesek gatka. If you want to say this afternoon it was hot, you say gatiuta tutunik gatka. Muy bien. También quiero hablarles de tutunik. Resulta que tutunik en náhuatl hay 3 tipos de tutunik, ¿sí? O tienen 3 tipos de significado. Y hay que tener mucho cuidado con los usos que se le da. El primer tutunik tiene que ver con el clima. El clima, así como ya lo vimos, estamos diciendo que está caluroso, ¿sí? Capeina tutunik, an tutunik, ¿sí? Es caluroso, el clima. Ahora tenemos tutunik, que este se ocupa para la salud, que este lo vamos a ver la otra semana, y es cuando la persona tiene fiebre y se usa generalmente con el verbo pía, que es tener. Y por último está tutunik, que tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Cuando una persona está caliente sexualmente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, bueno, con el clima siempre va a ser él, porque va a ser el día, ¿sí? No se conjuga conmigo, contigo, no. El segundo siempre se va a conjugar con el verbo tener, pero el último, ¿sí? Se ocupa con los prefijos sujetos. Nahani, tutunik, ahati, tutunik, y así con las demás personas. So another note that Tamachani is making with the word tutunik, he says it actually has 3 meanings. So we have to be careful how we use this word. The first one, as we're looking at the subject, the climate, the weather, it means the weather is hot. Next week, when we're talking about health, tutunik also means a fever. But when you're talking about your health, like you have a fever, you're going to use the verb pia tutunik, to have a fever. And then the third meaning, it's related to sex. So how would you use it? So you would use it with a subject prefix. So for example, if you want to say, I am a teacher, you would say, nahani tamachtiani. So if you want to say that you are, I am turned on, right? Like, you know, you're in the mood, then you would say, nahani tutunik. Muy bien. Algo más también quiero ver. Se me olvidaba. Les dejo aquí los verbos. Por ejemplo, sekmigik es el verbo tener frío y kalormigi es tener calor, por si los quieren anotar. And in case you want to jot this down, here are the verbs to say I am cold or I am hot, like it's too hot, right? So sekmigi is to be cold. Kalormigi is like I'm hot, it's too hot. Bien, tenemos ahora por acá, vamos a hablar sobre, aquí esto es bien interesante porque resulta que Hegat es el señor viento, el señor norte. Este personaje en náhuatl no es como un ser inanimado o como algo inanimado como lo vemos en español. No sé si pasa lo mismo en inglés, pero, o sea, es un elemento más y ya, no está vivo, no se trata como persona ni nada. Mientras que en náhuatl es un personaje y es una deidad, es un señor. Hasta el día de hoy a Taksin Ejegat se le llama así. Taksin Ejegat es el señor viento, Don Norte. Este señor, pues es, digamos, creo yo que la única deidad que ha llegado hasta la actualidad siendo llamado Taksin. Para los abuelos, Ejegat, el viento, tiene la capacidad de moverse, tiene la capacidad de decidir, tiene la capacidad de retirarse de algún lugar donde no quiere estar o ir donde quiere estar. ¿Por qué? Porque es un ser totalmente consciente. Y tenemos entonces, como para que vean algunos ejemplos, tenemos, por ejemplo, Pegua Witzne Hegat. Dice, el viento comienza a venir. En náhuatl nadie lo sopla, porque en español dice está soplando el viento, como que alguien o algo sopla al viento, pero que él pues no tiene vida, ¿verdad? Sino que es solo un elemento. También tenemos por acá otros ejemplos que dice Ahuya Kuputuga Neji Yunehegat.
que es qué rico huele el aliento del viento. Ihiyu es un elemento que solo lo tenemos las personas que estamos vivos. Es esto. Cuando usted saca su aliento, y esto pues obviamente una planta no tiene ihiyu, a pesar de que, o sea, tiene su manera de respirar, pero no lo podemos ver, ¿verdad? O una piedra, mejor dicho. Cambiemos de ejemplo, la planta sí respira. Una piedra no tiene ihiyu, ¿verdad? Un elemento sin vida no tiene como tal ihiyu, pero todo aquello que está vivo, como nosotros, tiene ihiyu. Esta frase se ocupa cuando a usted de repente, tal vez usted está en su casa y de repente le llega un olor y dice, ah, qué rico huele, tal vez huele a esa persona o huele a una comida que le gusta, pero no hay nada alrededor, porque se cree que en náhuatl Ejegat pasó por donde usted y le hizo así, le sopló su aliento en la cara y por eso es que usted siente ese olor o ese recuerdo que le llegó hasta usted. So the first element we're going to look at is Ehegat, and this is the only deity, not a god, not a god. Deity is a lack of a better word. The wind in Nahuatl, unlike in English or in Spanish, in English and in Spanish, it's an inanimate object. It's just there. But in the Nahuatl culture, the wind is a living and breathing thing. It has a conscience because the wind can decide when to visit, right? Like if you notice is there's no wind and suddenly there's a breeze. It's like it has a mind of its own. It can leave a room when it wants to. It can do whatever it wants. It has a conscience of its own. Its name is Ehegat. It's like George, Natalie. It's a name. So in Nahuatl, they say Tahsin Ehegat. So loosely translated to English, Mr. Ehegat, Sir or Lord Ehegat. And to this day is the only deity that retains its name as well as its honorific title. So the sentence there, Pewa Witsne Ehegat, it means the wind begins to like it means he begins to come, like he's around. A natural translation would be the wind blows. Okay. So we're saying Ehegat comes because he's a living, breathing thing. He's arrived. He's here. In the second picture on the bottom, top right hand corner, the sentence there, "Ahuiak puputuga ne ihiu ne Ehegat," it translates to "so delicious is the breath of Ehegat." So when you're standing there and suddenly you smell something, it could be pleasant, for example. It could smell like a person. It could smell like food, but those things are not around you. It's because Ehegat flew or blew by you and went ha, like that, like it blew on you. So you're smelling its breath. You're smelling Ehegat's breath. Also, Tamachtani says the word ihiyu that you see there in the sentence is also the body scent of every person. It is our breath. It's our essence. Every breathing, living thing on the earth has ihiyu. Tamachtani says a rock wouldn't have it because a rock doesn't breathe. So ihiyu is for anyone that breathes. Muy bien, tenemos por ejemplo otro fenómeno que sería como un remolino. En agua decimos Nejegat, Muyagualúa, Guantescu, que quiere decir literalmente el viento se hace yagual o el viento se hace círculo y sube, trepa, que es lo que pasa con un remolino. Y tenemos también otros tipos de viento. Tenemos el ejegatzin, que sería una brisa, una pequeña brisa, un pequeño airecito. Y tenemos tepejegat, que es un aire mucho más frío. Sí, es un viento a veces tal vez al final de la tarde. Literalmente tepejegat quiere decir es el aire de la montaña, el viento de la montaña. Es como una brisa, pero fresca, una brisa helada. Hay diferencia entre el viento normal, un ejegatzin, que es una brisa pequeña, y tepejegat, que es como una brisa fresca, una brisa helada.
So on the bottom left-hand side, we have a small tornado or devil's twist, I think. I think depending where you are in the world, these small tornadoes, they have different names, okay? But it's what you see in the picture. So the literal translation is Ehegat is turning into a circle. Tornado, mini tornado. Then on the bottom right-hand corner, we have two more words. So Ehegachin means a breeze, little Ehegat. Then the second one, Tepehegat, is basically the cool wind that we tend to feel in the late afternoon. Its literal translation is the wind from the mountains. Seguimos. Y tenemos ahora, vamos a hablar sobre la lluvia. El término normal que nosotros conocemos es Wetziat. Wetziat es cae agua, ya sabemos es el nombre de la lluvia. Pero resulta que hay otros tipos de lluvia. Tenemos Shikshini cuando está solo pringando, cuando están solo cayendo gotitas. Tenemos Munamiktia Nemasat, que es cuando llueve con sol, Munamiktia Nemasat. Y Tapayawit es un fenómeno que en El Salvador ocurre mucho, en Centroamérica ocurre mucho, que son épocas lluviosas. Una lluvia sin parar puede durar 3 días, 4 días, 5 días, una semana. A eso nosotros en español le llamamos temporal. Tapayawit. Ajá. So now we have Wetziat. So this would be, literal translation is rain falls. Sorry, water falls, because it's water that's falling. But this means rain. Then on the top right-hand corner, we have the word shini, and this means raindrops. Bottom left-hand side, we have Munamiktia Nemasat. Y Nemasat, ajá. It means the deer is getting married. It's talking about the rain, when it rains while the sun is still out. And then you have Tapayawit. This is non-stop rain that happens for 3 to 4 days. In El Salvador, it's the equivalence of a mini monsoon. Muy bien. Y tenemos también la oración acá donde está Shikshini, que dice Anteya Gimaga Wei At Maya Shikshini. Gimaga At es otra forma de decir lluvia. Gimaga At. La oración completa dice: hoy ya no está dando mucha agua, solo está pringando. Entonces, cuando usted revisa la oración, usted dice, pero ¿quién es el que da la agua? ¿Quién es el que da poca o mucha agua? Y pues definitivamente nos lleva hasta Taluk, el señor de la lluvia, el señor de las aguas. Este personaje pues sabemos que tiene que ver con la lluvia junto con la Cuyancúa y los huracaneros. Sí, recordemos que la Cuyancúa canta para oscurecer el cielo, forma las nubes de tormenta. Los huracaneros, ellos son quienes hacen el viento antes de las tormentas. Ellos son también quienes hacen los truenos con sus alas. Y también son ellos quienes se encargan de recoger el agua de los ríos, los mares, y se las llevan al cielo en algún lugar por las nubes. Entonces, si Taluk, el señor de las aguas, dice que llueva, ¿sí? Ellos dejan caer el agua y pues comienza a llover en la tierra. Pero si Taluk no da permiso, aunque la Cuyancúa haya cantado, solo se formaron las nubes de tormenta, ¿verdad? Solamente truena porque los arbolarios hacen tronar, pero no dejan caer agua sin el permiso de Taluk. O sea, no puede llover sin que Taluk lo diga. So on the top right-hand corner, we have a sentence, Antea Gimaga Weyat Maya Shishini, which translates, today, no longer is he giving a lot of water. Who's he? Like, who are we talking about? Because Damachiani says Gimaga At is another way of saying rain. Like, who are we talking about? Who's not giving the water? Well, it turns out that it's referring to Taluk, because this deity, Taluk, is in charge of
the rain. So the way it works is the guyanguat sings, you know, the snake with the guyanguat is the one that sings to the clouds, signaling the beginning of the rain. When she sings to the clouds, the hurricane makers, they have wings. So it's these two brothers. They fly down and they gather the water either from the sea, the rivers, or the lakes. They gather the water and fly back up to the clouds, and they wait for Taluk to give permission to drop the water back to earth. If Taluk says no, the hurricane makers cannot drop the water. We need his permission. Muy bien. Vamos a seguir. Bien, tenemos por acá otros fenómenos. Tenemos acá, yuwagi significa que está nublado, estar nublado. Recuérdense, nunca vayan a decir nemi yuwagi porque eso está mal, ¿verdad? Yuwagi es estar nublado. En la oración dice, anga yawigi maga at iga yuwagi, para reforzar un poquito lo que dijimos de Taluk. La oración dice, quizás va a dar agua, ¿sí? Porque está nublado. Vemos que no aparece el verbo estar y vemos también que ahí dice él da agua, pero ¿quién es el que va a dar la agua? Nos lleva a Taluk. Aunque si nosotros le preguntamos actualmente a los abuelitos, pues ese él va a ser Dios, ¿verdad? El Dios actual, ya no Taluk. Digamos. So on the top left-hand side corner, we have the word yuwagi. This means cloudy. Tamachtiani repeats, do not use the verb nemi with yuwagi. Do not. So the sentence says, anga yawi gimagat iga yuwagi. It translates to, maybe he's going to give water because it's cloudy. Again, who's he? It's talking about Taluk. However, if you were to ask the elders in the community, who is he? They're not going to say Taluk. They're going to say it's God. Bien. Tenemos Ahuech, que sería el rocío. Esto es, bueno, es como las gotitas que amanecen en la mañana por el frío, ¿verdad? Que quedan por la noche. Tenemos Ish Sese, que sería el granizo, y Tepeyat, porque hay una E y una A, hay que romper ese diptongo. Tepeyat es la creciente de los ríos. Cuando llueve mucho, pues hace que los ríos salgan de su cauce y es, o sea, es la creciente, el río crecido. La fuerza, el agua con más fuerza, eso es el Tepeyat. Okay. So, which top right-hand corner, it means morning dew. The bottom left-hand side, neish sesek, that is hail. And then bottom right-hand corner, tepeyat, Tamachtiani says, pretend that there's a Y between the E and the A because we have to break that diphthong. So tepeyat is when the rivers rise because of the rain, right? There's a lot of water, so they rise. Bien. Y tenemos Sayanik de Mishti, que es cuando las nubes están así como usted lo ve en pantalla. Cuando, digamos, hay ocasiones en donde las nubes se rajan, pero no tanto. En ese caso solo decimos Sayanik. Pero, permítanme, es que estoy intentando poner aquí esta cosa para escribir o para marcar. Sayanik cuando está solamente rajado, pero un poco quebrada las nubes, y Saxayanic cuando están muy quebradas, como por ejemplo en la imagen. Saxayanic, esto fíjense que los abuelos también advierten que cuando el cielo está así, hay dos opciones: o va a hacer mucho viento y frío, o va a temblar. ¿Sí? Y esto pues es real, en El Salvador tiembla cada rato y si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando va a ser un temblor muy grande un día antes o por la mañana, por ejemplo, si va a ser por la noche, el cielo se quiebra, se raja y pues sí, es algo 100% real para nosotros. So top left-hand corner, Sayanik Nemishti, it's talking about the clouds, like the way that they're in position in the sky. So Tamachani says, it's what you see in the picture, but in less amount.
The next one, Anna Sayanik Nemishti. I think the translation in English is oculus clouds. I think that's what you call it. Maybe you have a different word for it where you're from, but it's exactly what you see in the picture. Damaschtiani says these types of clouds, it has two meanings. It either means that it's going to get, there's going to be a lot of wind, or it's signaling that there's going to be an earthquake. An earthquake is about to happen. Usually, oculus clouds appear the day before an earthquake or the morning of an earthquake. And Damaschtiani says, in El Salvador, we get earthquakes all the time. And every time there's an earthquake, there has been oculus clouds. Muy bien, y tenemos ahora Tiquini y Salani. Usted puede ocupar cualquiera de los dos nombres para el trueno, Tiquini o Salani. No hay ninguna diferencia, hay abuelos que dicen Tiquini, hay otros que dicen Salani. Ese es el nombre para el trueno, el ruido, ¿sí? El ruido. Ahora, Tatahuilúa es el relámpago, pero el relámpago también tiene otro nombre, que sería Tenshipshipe. Tenshipshipe literalmente quiere decir boca pelada, o también pudiera ser boca pelada como una boca abierta, como cuando se sonríe. O Tenshipshipe pudiera ser incluso también como la boca de Shipets. ¿Y quién es Shipets? Shipets puede ser otra deidad, otro señor, que es el señor de la regeneración, que también tiene mucho que ver con con el invierno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está en verano y todo se seca, pero al venir el invierno, el señor Shipets Tutegu, viene y regenera todo lo que era café se vuelve verde. Entonces puede ser que venga de ahí como la boca de él, o que sea como una boca sonriendo o una boca abierta, pelada nada más. Y esto es bien interesante porque de verdad cuando haya una tormenta, usted salga y vea el cielo y usted se va a dar cuenta que el relámpago de verdad tiene una forma de sonrisa y da miedo. Es una sonrisa que da miedo. Y tenemos, por último, Netumaktit, que sería la forma en la que se llama el rayo. El rayo como tal no tiene un nombre, sino que se describe y quiere decir, Netumaktit quiere decir, viene el gran fuego. Sí, porque la electricidad no tiene nombre, sino que es fuego. ¿Por qué? Porque si un rayo le cae a un árbol, el árbol se quema. ¿Sí? Es fuego para los abuelos. So on the top right-hand corner, thunder, we're talking about the sound, has two words. You can say tiquini or you can say tsalani. They're interchangeable. You can use either one, but that is the sound, the sound, thunder. If you want to say lightning, it is Tatahuilua. Or you can say Tenshipshipe Witz Netumak Pit, which translates to No, Tatahuilúa y Tenshipshipe es el relámpago. Y el último, Witz Netumaktit, es el rayo. Perdón, my apologies. Tatahuilua and Tenshipshipe, they both mean lightning. Damaschtiani explains that the second one, Tenshipshipe, it means Shipeth mouth or the smiling mouth. And who is Shipeth? Shipeth, it's another deity, and he has to do with regeneration, because in the summer, everything is brown, and Shipeth is a winter deity. So when winter comes, everything turns green. So he regenerates life. The reason why it says a smiling mouth or Shipeth smiling mouth is because if you look out at during a storm, when you look at the lightning, it looks like a smile in the sky, which can be very unsettling. And then the next one, Witnetumaktit, that this is for the lightning bolt. And the literal translation is, here comes the great fire, because we know what happens with a lightning bolt, right? When it hits a tree, there's fire.
Muy bien, tenemos Ichkat, que es la traducción para, bueno, literalmente quiere decir algodón, pero se ocupa ahora también para la nieve. Por ejemplo, decimos Wetzi Ichkat, es decir, que está nevando. Y Sintemuk Negal es cuando se inundan las casas, ¿sí? Sintemuk viene de Tsin, que es la base de las cosas, y Temu, que es el movimiento del agua. Temu es el movimiento del agua, como cuando corren los ríos o cuando usted bota un poco en la mesa y el agua se mueve un poco, eso es temu, es el movimiento que tiene el agua. Y, por ejemplo, la oración en el caso de la inundación dice temuk wei at, que sería corrió, fluyó, se movió, ¿sí? Mucha agua. Se inundaron las casas, dice sin temuk negal. So on the left bottom, we have Ichkat, which literally translates to cotton. This is the word for snow. Wetsi Ichkat, it means, the falling cotton, snowfall. Then on the bottom right-hand corner, we have Etzintemuk Netal, which is the flood. And Tamachiani says Tzin, it means the base. Temuk, it means the current of the water or the flow of the water. Basically, it's when the water moves. So Temuk Weyat is the rain or the river moved a lot. Bien, seguimos. Tenemos ahora amiguilis, que es la sequía, y acá en la oración ustedes probablemente dirán, bueno, pero ¿por qué aquí está Nemi? Porque en la oración dice, Netal, se secó la tierra, an Nemi, hoy hay sequía, ¿sí? Tegimagat, no da agua, él no ha dado agua, ¿verdad? Ahora, este Nemi realmente no es el verbo estar que está prohibido. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan, esto lo he dicho varias veces, pero si no, vamos a repasarlo. Hay tres tipos de nemi. Nemi puede significar el verbo estar, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, "Naja ni nemi yek", ¿sí? Yo estoy bien, ¿sí? ¿Dónde estás? Yo estoy en mi casa. Naja ni nemi ganuchan. Yo estoy en mi casa. Es el verbo estar. Luego tenemos nemi, que significa hay de haber. Sí, que dicen, hay pupusas, hay tamales, hay naranjas, hay algo. Es el verbo nemi, ¿sí? Nemi gugumutsin, hay pupusas. Entonces el nemi que se está ocupando acá es el verbo nemi de estar, ¿sí? No es el verbo, perdón, el nemi de haber, no el de estar, ¿sí? Y por último también tenemos otro nemi que es el nemi pal. Nemi pal se ocupa para decir tener que o deber de. Esta es una frase que no cambia de persona, ni de género, ni de número, no cambia para nada. Significa tener que o deber que. Yo digo nemi pal ni mumachtia, tengo que estudiar. Nemipal Timumachtia, tienes que estudiar tú, pero Nemipal nunca cambió, ¿sí? Nemipal Mumachtia, tiene que estudiar él o ella. Vemos que nunca cambia, siempre es Nemipal. Entonces esos son los tres Nemis que existen, el que se está ocupando aquí es el segundo. Tamachani, la oración Waktuk Netal, ¿cuál era la traducción, perdón? Sí, Netal se secó la tierra, se ha secado la tierra, dice, se ha secado la tierra. Hoy hay sequía, no ha llovido. Ujú. Mm, No ha llovido, o sea, él no ha dado agua, literalmente dice, él no ha dado agua, pero sería no ha llovido, ¿verdad? Okay. Ujú. So, Amigilis, this means drought. The sentence below that you see is Waktuk Netal Anemi Amigilis Tegimagaat. Literal translation is the earth is dried. Today there is drought. He hasn't given water. A natural translation would be the earth is dry. Today there is a drought. It hasn't rained a lot. So why do we see Nemi, considering that Tamachtiani already told us, do not use Nemi when you're talking about the weather?
is because in this sentence, nemi is not the verb to be. Damachiani says there are three meanings to the word nemi. The first one is the verb to be. So nahani nemiyek, I am well. The second one, which is the one that we're using in this sentence, it means there is or there are. So for example, there are oranges in the kitchen, right? That's where that would be the second meaning of nemi. And the third one, you would use it nemipal, which you see right there in the third sentence, nemipal in red. This together, it means must or have to. So for example, if you say nemipal ni mumachtia, it translates to I must study or I have to study. Nemipal, when you're using it with any verb, it doesn't change. Nemipal always remain the same. So again, in this sentence, we're using the second meaning of nemi. There is. Bien, ¿habrá alguna pregunta? Any questions? Hoy no han hablado. Bueno, tenemos ahora para los cambios de estaciones, que al principio los mencionábamos un poquito, ¿verdad? Que la ciencia les llama solsticios, equinoccios, a estos cambios de posición que tiene la Tierra y que por lo tanto pues traen cambios en las diferentes estaciones. En náhuatl no tenemos nombre para eso, esos son nombres como científicos. En náhuatl lo que tenemos que hacer es describirlo. Decimos, Yasneguiane Shupan, ya se va el invierno, Anguitzne Tunalcu, hoy viene el verano, ¿sí? Y si fuera al revés, en El Salvador solo tenemos invierno y verano, ¿sí? Entonces decimos, ya se va el verano, viene el invierno. Entonces prácticamente solo cambiamos de posición la palabra invierno y verano. So Tamachani says in Nahuatl we don't have words in Nahuatl for the 4 seasons when it's the transition. In science we have equinoxes and we have solstices, right? We don't have that in Nahuatl. So when during the transition you would say, for example, Yasnegia Neshupan, it means the winter is leaving. And wits netunal Tunalgu, it means the summer. Tunalku, sorry. It means the summer is coming. And you can switch the words, right? Like if you want to say Yaneskia de Tunalku, it means the summer is leaving. And wits ne shupan, the winter is coming. Muy bien, tenemos ahora la siguiente frase que sería tachia netunal. Resulta que tachia es el verbo ver, la capacidad que todos tenemos de ver. Esto me parece a mí bien curioso porque resulta que en náhuatl el sol nos puede ver y tachia netunal significa que el sol está viendo, ¿sí? Y es bien curioso, ¿por qué? Porque se le atribuye vida, ¿verdad? ¿Y cuándo es que el sol nos mira? Cuando pues, hay un día soleado. Si hay un día soleado, el sol nos está viendo. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero es real. Si a usted le llega el sol directo es porque el sol lo está viendo directamente a usted. Entonces eso es lo que se cree en náhuatl. Y tenemos Teya Ganas Nemishti, que sería no hay nubes. Cuando nosotros decimos Nemi Gugumutsin, por ejemplo, ¿verdad? Hay pupusas, ¿sí? Si no hubieran, lo contrario sería es su gana Gugumutsin. No hay pupusas. Entonces, el haber, verbo haber, pero en negativo es ganaj. No hay pupusas. Si hay, Nemi Gugumutsin. Sí, Teya Ganaj Nemishti sería el día que está despejado, ¿verdad? Y de una sola vez el otro, Ajatata Nemishti sería, literalmente quiere decir que se requeman las nubes. Cuando las nubes, ya sea los atardeceres o amaneceres, se ponen rojos o anaranjados, esto según los abuelos es porque viene agua o las nubes tienen agua. Significa que va a haber mucha lluvia. Okay. So on the right top hand corner, we have Tachia Netunal. And Tamishani says this means sunny day. But there's something interesting about the verb Tachia, because Tachia means to see. So it translates to the sun sees. And he says, if you think, basically in the Nahuatl culture, they are attributing life to the sun,
Okay, so the sun is a living thing. And so when the sun is burning you, it's because the sun is looking at you, right? So he said, just think about that. The sun is looking at us, sunny day. Then on the bottom left-hand side corner, we have Tea Gana Nemishti, which translates to there are no clouds. This is how you would say clear skies. So Tamachani says, if we want to say there are pupusas, we would say nemi gugumutsing. There are no pupusas, you would say tesu gana gugumutsing. So you can see that that's what they're using in that sentence. Tea, which means no, tesu tea gana nemishti. There are no clouds, aka clear skies. Then the last one with the gold colors, ahatata nemishti, it translates to the clouds are burning. In other words, the golden hour. And Tamachani says that the elders, they say the clouds are burning because they're carrying water, which means it's going to rain. Muy bien, tenemos Netepet Gimimatit, que sería, literalmente dice, el cerro tira fuego, es decir, una erupción volcánica. La palabra Tepet significa cerro, puede ser un volcán, puede ser una montaña, cualquier cosa que sobresalga de la tierra es un tepet, ¿sí? El cerro no puede, el volcán no puede tirar solo fuego, sino que también puede tirar ceniza, ¿verdad? Netepet gimima neshti. El volcán tira ceniza. Tenemos ixiliga netal. Ixiliga es temblar o estremecer. Entonces, cuando yo digo ixiliga netal, significa tiembla o se estremece la tierra, es decir, es un temblor. Y tenemos que cuando el terremoto, bueno, no estaría terremoto, es en el mar o el temblor es en el mar, sería un maremoto, ¿verdad? Y si ligan en Puyek-at, se estremece la gran agua salada. Tamachani, ¿Sí? ok, el primero es el volcán y el segundo también es el volcán, ¿no? Sí, pero es la erupción volcánica, porque dice Netepet Gimimatit, el volcán está sacando fuego, dice, o sea, una erupción volcánica. Ajá, y en el otro dice el volcán está tirando ceniza. Ayush. So the first picture, top left-hand side corner, we have Netepet Gimimatit, which means the volcano is erupting fire. Tepet can mean a mountain, it can be a hill, but in this case, it's a volcano. The next one, the top right-hand corner, Netepet Gimimaneshti, it means the volcano is shooting ashes, because we know that it's not just fire, sometimes it's simply ashes. Bottom left-hand corner, Itziliga, no, I said that wrong. Itziliga metal, that's earthquake. The literal translation is the ground shakes. And then bottom right-hand corner, Itziliga newe puyekat, it's a tsunami. So it's shaking the great salt water. Muy bien. Entonces, bien, tenemos también, ya para ir terminando, Newey Puyek at Mawiltia. Palabra parábola, fíjense que no existe. Entonces, en náhuatl los abuelos dicen que el mar juega. Newey Puyek at Mawiltia. El mar juega. Y Gagimimaneat Juanquitilana Sempa. El mar juega porque tira el agua y la jala de nuevo, dice. Gimimaneat tira el agua. Gitilana Sempa la jala de nuevo. Sí, no hay palabra parábola, sino que es un juego lo que tiene el mar, pero también así como juega, también se enoja. Creo que usted una vez dijo que también tiene conciencia, ¿no? Sí. O sea, vemos que es como que está vivo porque juega, se enoja, tira, jala, sí, está vivo, es como otro ser vivo. Sí. So with the ocean, Tamachani says the ocean is also something that is alive. So we don't have a word for ocean wave. Instead, we say newe puyekat mawiltia, the great saltwater plays. And then the next sentence, iga gimi mane at wan gitilana senpa. So it translates to
because, so the great saltwater plays because it throws the water and then pulls it. So Tamachiani says it has a mind of its own. It plays, so it plays with you. It throws the water, but it can also get angry with you. Muy bien. Bien, para terminar vamos a hablar un poquito sobre las cabañuelas. Esto no tiene traducción, siempre serían cabañuelas, creo yo. Fíjense que es un método para predecir el clima y pues prácticamente hay varias formas de hacerlo, ya sea contando, digamos, el primer día representa a enero. El primer día de enero representa enero, el segundo día de enero representa febrero, el tercer día de enero representa marzo y así sucesivamente hasta llegar al día 12 de enero, que es diciembre. En cada día de esos primeros 12 días del año, el clima es muy cambiante. Lo que hacen los abuelos es ver y anotar lo que va a ocurrir en esas fechas. Y digamos, por ejemplo, si el 5 de enero llueve, significa que en mayo va a ser un mes lluvioso. Entonces, si el 6, ¿sí? Que es junio, hace frío, significa que junio va a ser un mes frío. Hay algo que el otro mes vamos a comprobar, pero esperemos que no, porque resulta que para este año, de las dos formas que hay para medir las cabañuelas, las dos nos decían que en septiembre iba a temblar. Todo el año se la ha pasado temblando. Eso sí lo vimos desde las cabañuelas al principio del año. Las cabañuelas nos decían va a temblar porque hubieron muchos temblores durante las cabañuelas. Y es cierto, todo el año se la ha pasado temblando. Pero los días que marcaban, digamos, un temblor importante o el mes que marcaba un temblor importante era el mes de septiembre, que ya casi llegamos a septiembre, pero esperemos que no hace nada porque se ha estado liberando la energía poco a poco durante estos temblores. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hace como un mes estábamos y temblaba que 10 veces al día. Era una cosa así que asustaba, eran demasiados los temblores que hubieron y probablemente esperemos que ahí se haya liberado energía y que en el mes de septiembre no pase nada malo como lo decían las cabañuelas. Esta es una forma, pero hay otras formas de ver las cabañuelas, pero creo que esa es la más común, la que les platiqué. Tamachiani, cabañuelas, ¿Sí? eso no es en náhuatl, eso es en español, ¿no? No, eso es en español, pero no tienen, fíjense que así se les llama, no sé ni de qué idioma será, pero sí, debe ser español, cabañuelas les dicen, y pues en náhuatl no, así se les llama, porque es que como tal no hay una forma sola de definir lo que son las cabañuelas, porque de hecho en la comunidad miran esa que les dije yo, miran también las nubes al principio de año y hay otra forma que es contando solo los primeros 5 días del año. Entonces, como que no se puede como definir como tal para algunas abuelas preguntándoles las cabañuelas son las nubes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, dicen, es la nube negra, es la nube café, porque resulta que hay una forma de predecir el clima con las nubes a finales de año. Si esa nube, hay una nube negra sobre el cielo, como nube de tormenta de noche, significa que ese año va a ser muy lluvioso. Si no hay una nube negra, significa que ese año va a ser seco. Y si hay nubes que pasan rápidamente, como que las está moviendo el viento, significa que ese año vamos a tener huracán. Entonces, para las abuelas, digamos que no le dan un nombre porque prácticamente son muchas maneras de ver o de predecir el clima, pero básicamente, digamos que la cabañuela es una forma de predicción del clima. Gracias. Voy a traducir y después le tengo otra pregunta Sí, también. So, these two words that you see here, las cabañuelas, that's in Spanish. So Tamachiani confirmed there's no name for it in Nahuatl. And I can also confirm to you that there's no name for it in English either, because this is something very specific to our culture. So the loose translation would be something like weather forecasting. And this is the weather forecasting that takes place in January, the first 12 days of January, because
Each day, January 1st represents the first month of the calendar year. January 2nd would represent February, January 3rd would represent March, and so on. So they monitor the first 12 days of January because each day corresponds to a calendar month. So what they do in the community is they write down the information, they observe the weather for the next 12 days. So for example, let's say on the third day of January, which is representing March, if there's a lot of rain on January 3rd, it means that March is going to be a rainy month. And, if January 4th, which would be April, if it's very cloudy, it means that April is going to be a very cloudy month. So Tamachiani says we're actually going to be able to see how accurate this is because the elders in the community this year, they predicted that the 9th, which was January 9th, representing September, there were earthquakes on January 9th. They felt a lot of tremors in the area. So they said, careful, because September, that means we're going to have a lot of earthquakes, if not a big earthquake. And Tamachiani says that for the last, this past week in August, there's been tremors. So he says, we hope that whatever earthquakes are supposed to happen in September, maybe the earth, the ground is slowly but surely releasing some of that pressure, which would mean lighter earthquakes or tremors for the month of September. So we're going to see what kind of earthquakes we're going to get. Another prediction in the sky, he says, for example, during the first 12 days, if in one of those days you see clouds that are flying past like really fast, it's predicting hurricane, a very strong hurricane for that month. So basically, Las Cabañuelas is referencing to the clouds. So they observe things like black clouds, clear skies, and that sort of thing. La pregunta que le tenía, because I have a question for Tamachiani. Tamachiani, Tahsin Renato había dicho que este invierno iba a ser bien lluvioso, que iba a ser intenso, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, todo lo que se ha dicho, yo lo tengo escrito. A principios de año nosotros dimos, e incluso yo tengo un video también que hice para el canal, donde les decía, este año va a ser de mucho temblor. Y eso lo hice como el 10 de enero. Y así ha pasado. Aquí tenemos como una forma de las cabañuelas y esto es lo que dijo Tahsin Renato a principios de año, cómo iban a estar cada mes y sí, esto es lo que ha pasado. Para Tahsin Renato iba a haber un temblor también en septiembre y esto es mi forma de contarlas también y también en septiembre hay temblor. Vemos que dos formas de predecir el clima nos indican que va a haber temblor en abril. Pero esperemos que no. En mayo también decía que iba a temblar, pero realmente no me recuerdo si tembló o no. Bueno, todo el año ha sido de movimientos. Porque quería, antes de traducir, porque quería agregar, Tamachiani, Sí. que cuando Tahsin Renato dijo de que iba a haber mucha lluvia, o sea, porque es invierno para ustedes, para nosotros aquí es verano. Y fíjese que tuvimos muchas, ¿cómo le dice? ¿Canícula? ¿O cómo le dice cuando hace bastante calor? Sequía, ajá, canícula, ajá. Ajá, empezó a finales de junio y hasta hoy se ha calmado y tuvimos temperaturas muy intensas, o sea, era invierno para Sí. ustedes, pero verano para nosotros, así que solo para decirle que, o sea, que Tahsin Renato tenía la razón, ¿no? Sí. Y ahorita en el mes de septiembre es donde más lluvia va a haber según septiembre y octubre. Eso es lo que decía el Tahsin. So so Tamachiani is showing us the calendar because he has written down the information that Tahsin Renato gave to him in January. So he was sharing the calendar as well as the predictions. One of the things that you need to keep in mind is that when it's winter in El Salvador, it's actually summer for us. When they say winter in El Salvador, they're talking about the rainy season. That's what's winter for them. But for us, it's actually summer. When Tahsin Renato predicted a lot of rain for their winter, I was telling Tamachiani that it actually matches what he was saying because at least here in Canada, I'm not sure about the US, but we ended up getting very intense heat waves, which began at the end of June and it finally stopped. It stopped last week, and that matches, if you look at the calendar, it matches Tahsin Renato. So for them, it was an intense winter, but for us, it was an intense summer.
Bien, bueno, para terminar tenemos 2 minutos nada más. De esto de las cabañuelas podemos hablar más en la asesoría. Y pues tenemos una canción así pequeñita. La canción, ayúdenme, ustedes me ayudan con el coro, decir chin, 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 pom, pom, pom. ¿Ok? Okay, so we En have 2 esta minutes. canción también, perdón, en los niños, por ejemplo, cuando se les canta chin, 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 hacen un movimiento de sus manitas, así como gotitas de agua, y pom, 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 ellos zapatean. So Tamashani is asking us to help him sing this song. So when children sing this song, when they say ching ching ching, they do these hand gestures pretending to be rain. And when they say pom pom pom, they stomp their feet. Bien, y ayúdenme entonces, vamos a cantar. Gemaneat pewawet, sigi chiwa, chin, chin. Chin, 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 chin. chin. Gemangaigas kutiqui, nigi chiwa, pom, 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 pom. pom. Chin, 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 chin. chin. Pom, 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 Pom pom, Pom, pom pom, 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 pom pom, pom pom, 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 pom pom, pom, pom pom, pom, pom pom, pom pom, pom pom. pom, pom, pom. pom. Lo que decía la canción es, cuando el agua comienza a caer, le hace chin chin. Cuando el cielo truena, hace pom pom. Eso es lo que dice la canción. So the song says the first sentence, when the water begins to fall, it ching ching ching. And then the second one, when ¿cuál es la segunda oración? Cielo, Cuando cielo truena. Ajá. Tiembla en el when suelo. the Perdón, truena en el suelo, en el cielo. when the sky thunders, pom pom pom. Ujú. Ujú. Bueno, eso sería todo, compañeros. Vamos a ponerles la asistencia. Perdón, eso se me había olvidado. Y recordarles de la tarea, ¿verdad? Tareas, todos tenemos X porque no hicimos tareas, pero pues para la otra semana esperamos que se puedan poner al día. So Bueno, eso sería todo. Tamachani, ¿Sí? oh, Tamachani is taking attendance, and so he said he hopes that you guys remember to submit homework, right, for this week, week number 2, and we can talk about las cabañuelas in more detail during Friday's practice session. Muy bien, ¿sí? oh, una pregunta, disculpe. Yo entregué mi tarea, pero como tomando en cuenta En el del día otro, jueves. lo mandó al grupo del jueves, entonces en el grupo del jueves le va a aparecer. Ok, Sí, sí. sí, sí. Bueno, Payush, mi eso. agua. Yawa, Agua. Ayush. Yawa.